Con el ministro Jorge Rivera Staff, que está con nosotros, del Ministerio de Comercio e Industria, y que entra al ministerio como bombero a apagar un incendio de proporciones mayores que había en Panamá en un momento dado. No lo envidio para nada. Y está con nosotros también un profesional en el tema ambiental, don Stanley Hecadon, admirado por todos los panameños, por su trayectoria. Mariela Lisbeica y mi persona vamos a estar aquí en esta conversación. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros, a todos. Don Jorge, hay un plan de cierre ya definido por parte del gobierno nacional que fue aprobado en Consejo de Gabinete este martes. Cuénteme resumidamente en cuáles son los ejes o los puntos importantes de este plan de cierre. Hola Álvaro, Lisbeica, a Mariela por supuesto y al doctor Stanley, de verdad que para nosotros es un referente, ¿no? Sin duda alguna, y bueno, saludo a los radioyentes. Mira, sí, efectivamente, ¿no? El día martes de esta semana se aprobó en Consejo de Gabinete una resolución que establece un marco, digamos, de trabajo para concretar, para darle forma realmente a la propuesta que habíamos anunciado de esquemática desde el mes de diciembre. El día 19 de diciembre nosotros presentamos al país el esquema de la hoja de ruta para seguir con el tema del cierre de la mina. Sin embargo, recordar, como tú planteas en la misma pregunta, son varios ejes lo que quisimos presentar y que se recogen en esta resolución de gabinete. El primero es, por supuesto, la prioridad en este momento, que es mantener la estabilidad física y química del sitio, ¿no? Del proyecto. Segundo, está el desarrollo, elaboración, por supuesto, ya del propio plan de cierre, antes de un plan de cierre o en paralelo realmente a el mantenimiento de la estabilidad física y química. Hay la necesidad de desarrollar una serie de auditorías, ¿no? Que se necesitan, técnicas tanto ambientales como de procesos mineros, para entender bien en la circunstancia, con evidencia, dónde está la situación del proyecto en este momento, para poder pues desarrollar, como decíamos, el plan de cierre. Y además entonces están los dos otros ejes que hemos planteado. El primero, la defensa de los intereses del país ante los arbitrajes internacionales que hemos comentado y hemos informado. Pues tenemos 4 comunicaciones ya formales de arbitraje por parte tanto de la empresa minera Panamá como de sus accionistas, inversionistas. Y el tercer eje fundamental es el de repensar el Producto Interno Bruto, no quedarnos de manos cruzadas. Empezó el proceso de cierre de la mina, representaba 4.5% de nuestra economía. Bueno, cómo empezamos también a adaptarnos en ese sentido, con un enfoque además muy, digamos, territorializado que queremos dar desde un principio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el impacto del cierre de la mina en los distritos de Donoso, Omar Torrijos, La Pintado, Penonomé, que en el resto del país. O sea, necesitamos un abordaje diferenciado. Ese es un poco el pantallazo que pudiéramos dar en este momento, y pues ahí podemos ir viendo los detalles con mucho gusto. Tengo 3 puntitos y le doy la palabra a don Stanley. ¿Cuánto cuesta el cierre de la mina? ¿Quién lo paga? Y si tenemos los insumos, el músculo necesario para ir a pelear en ese arbitraje. Sí, Álvaro, mira, y te doy un poquito de contexto rapidito también para responder la pregunta. Algo importante, ¿no?, que queremos reiterar, y no porque haya pasado el tiempo no lo queremos seguir haciendo. Hay grupos o personas que están planteando que el gobierno está incumpliendo el proceso de cierre de la mina, que hay un proceso que está tardando. Eso lo vamos a explicar y hay que seguir explicando. Sin embargo, hay un punto importante. La Corte Suprema de Justicia, en su fallo, declara inconstitucionalidad la inconstitucionalidad de la ley que le otorga el contrato de concesión a la mina. Ese contrato de concesión implicaba la autorización para extraer, beneficiarse
transportar, comercializar los minerales metálicos. Ese proceso que amparaba el contrato de concesión que fue declarado inconstitucional, esas actividades cesaron el 5 de diciembre del año 2023. Lo que estamos en este proceso ahora, en el cumplimiento, es el resto de la aplicación de las consecuencias del cese de las actividades. Entonces la mina está cerrada técnicamente de acuerdo a lo que estableció el fallo de la Corte Suprema, está cerrada. No hay operaciones ni de extracción, ni de almacenamiento, ni de comercialización de material. Eso es importante. ¿Cuánto puede costar el cierre de la mina según la información que se ha estado recabando? Para eso es parte también de que necesitamos las auditorías y la elaboración del plan, pero el estimado son 800 millones de dólares que puede costar el cierre de la mina y puede tardar alrededor de unos 7 u 8 años. Ahí, importante, el plan, no el proceso de cierre, nada más el plan, la elaboración del plan puede tardar, según los expertos internacionales que hemos contactado, puede tardar entre 6 y 8 meses y puede estar costando entre 1 y 2 millones de dólares, nada más la elaboración del plan. ¿Quién paga todo este proceso? Importante. En las situaciones normales de cierre de minas a nivel internacional, lo que se conoce como los cierres programados, pues lo elabora la empresa que está ejerciendo la actividad y lo financia con unos recursos que desde mucho tiempo antes la empresa va reservando para financiar ese proceso de cierre. Este no es el caso. Nosotros estamos ante un caso de un cierre, digamos, técnicamente se conoce como cierre intempestivo, es decir, no hay un proceso de años de preparación para el cierre. Por lo tanto, pues evidentemente las dos respuestas, ¿no? O lo paga la empresa o lo paga el Estado, ¿no? En este caso, es parte de las definiciones que estamos llevando adelante, porque la empresa no está generando nuevos ingresos, ¿no? Como es la situación normal cuando hay un cierre, que se va reservando un dinero para eso. Eso no está pasando aquí. Como las actividades de la extracción del material y comercialización están detenidas por el fallo de la Corte, pues no están generando ingresos y por lo tanto tendrían que sufragarlos de los recursos que ya tengan acumulados la empresa como tal. Así que esa es parte de las definiciones jurídicas. Ahí hemos estado hablando más que hablando, consultando en diversas instancias con la Procuraduría de la Administración a través de consultas, las cuales ya han sido respondidas en su mayoría, han sido publicadas en la página web de la Procuraduría de la Administración. Con relación a esta pregunta que estás haciendo, bueno, ¿quién asume el proceso de cuidado y mantenimiento, de preservación ambiental? Esos costos, ¿quién los debe estar asumiendo? Hay varias alternativas que estamos viendo. Una de ellas que ha presentado la propia empresa, de poder gestionar un material que está acumulado ahí todavía, almacenado en un concentrado de cobre en el área de la mina, para poder gestionarlo, comercializarlo, y que con ese recurso se pueda también apoyar los recursos para el cuidado y mantenimiento y llevar adelante las primeras fases del plan de cierre. Así que eso es parte de lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Don Stanley Geca, sus preocupaciones, sus recomendaciones, sus consultas frente a un tema como este. Bienvenido. Buenos días, Álvaro. Bueno, me alegra que el gobierno está estudiando seriamente qué vamos a hacer para cerrar las operaciones de esa mina que nos iba a devastar los bosques muy húmedos del Caribe, que son donde cae 3 de cada 4 galones cuando llueve en este país. Y cara a la carestía de agua que habrá en el futuro, estas zonas como Donoso, Colón, Bocas del Toro, es donde está el agua para las necesidades futuras de la población, de la industria, del turismo, de lo demás. Así que yo, por un lado, contento que el Estado esté ya contemplando seriamente cómo vamos a cerrar esa operación prácticamente casi que ilegítima. ¿Cómo se le permitió a una empresa canadiense? Y me llama la atención que Canadá, un país que se llena la boca diciendo que firma montones de convenios y que tratan en su país de no destruir su naturaleza, vienen a Panamá a devastarnos.
Ahora, de que se puede cerrar la mina, se puede. Mire, Cerro Colorado tuvo que cerrarse porque se vino abajo el precio del cobre y se hizo contraoposición de los grupos indígenas y de los pequeños grupos ambientales. Se cerró la mina ilegal que se hizo en el río Boquerón, una mina de manganeso que se exportaba a escondidas por Puerto Escondido en Colón. Así que yo me alegro y comento, Álvaro, creo que esta oposición que hubo a la mina por parte de una juventud concientizada y que usó los medios de comunicación, las redes sociales, fue realmente un mensaje profundo a la clase política del país, que no pueden en adelante andar haciendo contratos brujos y cuando de repente les sale una juventud movilizada y los grupos ambientales y los universitarios. Y creo que esto ha sido para el país, desde que yo me acuerdo, estamos en una situación novedosa. Así que por un lado, felicitaciones al gobierno por estar pensando en serio y por otro, al país por haber respondido de forma contundente a que no se puede andar haciendo contratos brujos para destruir. Don Stanley, me preocupa la minería ilegal en el área donde está la mina, porque mucha gente ya sabe que ahí hay cobre, que ahí hay oro, y en Costa Rica se dio en la mina de Cruzitas que no se permitió, producto de un fallo de la Corte de Costa Rica, pero hoy hay cantidad de gente trabajando minería ilegal que es hasta más peligrosa también. Y me gustaría que su punto de vista y el punto de vista del ministro de cómo se va a controlar la minería ilegal en el punto. Álvaro, por algo Panamá se llamaba Castilla del Oro. Y aquí ha habido minería a la orilla de las quebradas y los ríos con bateas, con palas, sacando 1 metro cúbico, bateando oro. Eso se ha dado de mucho tiempo atrás, desde Darién hasta Chiriquí, Bocas del Toro. Es una minería en pequeña escala, va desbarrancando los barrancos, escarbando por debajo para llegar a la roca madre. La diferencia es que con épocas pasadas era con palas y bateas de madera. Ahora hay máquinas, pequeñas máquinas flotantes que se montan en un tubo de llanta de un camión, se pone la máquina que saca draga el cascajo y ahí se va acumulando el oro que se encuentre. Es una minería que se va de frontera a frontera en lugares alejados. Eso lo puede vigilar localmente, no una institución con sede en Panamá, porque imagínense, en Ciudad de Panamá, donde las instituciones, el 90% les toma 10 años hacer una inspección, yo no creo que las instituciones del Estado con sede en Panamá puedan hacer eso. Eso tendrían que hacerlo los municipios, darle esa autorización, ese poder. Pero sí, en efecto, es la minería en pequeña escala, sobre todo del oro, hay que tomarlo en cuenta, pero no tendrá el impacto de una minería a taco abierto tan brutal como esa mina de cobre. Ministro, ¿qué haremos? Mira, abogando un poquito sobre lo que comentó el doctor Gecao, ¿no? Efectivamente, hay que diferenciar entre las condiciones de minería, digamos, artesanal, ilegal o informal del oro que el cobre, no es lo mismo, ¿no? Artesanía de minería de este tipo para efectos del cobre, por las características geológicas del mineral, la profundidad en la que está, las condiciones que hay que llevarlo adelante para su tratamiento, pues no es viable, ¿no? El concentrado de cobre se trata muy diferente a lo que estamos hablando del oro. Y sí, ya hay conocimiento de algunas actividades que se están dando en áreas cercanas a lo que era la antigua concesión de la empresa minera Panamá. En ese sentido, pues ya el Ministerio de Seguridad tiene una fuerza de tarea que está trabajando en el área en conjunto con el Ministerio de Ambiente, sobre todo con como decía,
el doctor Hecadon, con las direcciones regionales. Ya se están haciendo operativos, ahí la comunidad está colaborando, las propias comunidades aledañas saben al final dónde están entrando ciertas personas, por qué trochas están entrando a ciertos ríos, etcétera. Así que se está dando un proceso de coordinación, pero sí, sin duda alguna, el caso de Costa Rica es una lección aprendida, ¿no?, que estamos teniendo, y por eso se mantiene esa presencia de la fuerza pública, una fuerza de tarea conjunta, no solamente la policía, sino el servicio aeronaval, están trabajando en el área, pues en la forma preventiva, y también, por supuesto, cuando hay las denuncias o la información de inteligencia que se maneja en este tipo de actividades, pues también se hacen las intervenciones, eso sí, en conjunto con mi ambiente siempre, para validar. Y se han dado ya varias, digamos, detenciones o llamados de atención, se han capturado equipos, etcétera. Así que sí, hay un proceso de presencia en ese punto específico de que no vayamos a tener ahora el problema acumulado de minería ilegal en las áreas, ¿no? ¿De quién son esas 120.000 toneladas de materia de material que hay allí en este momento? Porque la mina la está reclamando. Aquí tuvimos un debate sobre eso. El mismo ministro acaba de mencionar en su intervención que la empresa ha hecho una solicitud para gestionar ese material. Así que es interesante conocer qué interpretación le han dado a este aspecto. Sí, efectivamente, esa es la pregunta de los alrededor de 200 millones de dólares. ¿No? Esos 132.000 toneladas que se tienen acumuladas en este momento, que es el número que estamos manejando y que se ha confirmado efectivamente, de concentrados de cobre, porque además recordemos que como hubo una detención de las operaciones todavía también adicional al concentrado de cobre ya procesado que está almacenado, digamos, en el antiguo proceso de producción, también hay material de roca tratada aguas arriba del proceso, que también hay que gestionarlo. Pero en este caso, el material, de acuerdo al Código de Recursos Minerales, durante la vigencia del contrato, que estuvo más o menos 1 mes y 10 días de vigencia el contrato bajo la ley 406, la interpretación es que si el material que está ahí acumulado fue extraído de acuerdo al Código de Recursos Minerales durante la vigencia del contrato, ese concentrado de cobre es de la mina, de la empresa. No obstante, les quiero plantear además que esta fue una de las consultas que hicimos al procurador de la administración. Y el procurador de la administración ratifica que efectivamente el Código de Recursos Minerales hace esa establece, pero lo importante, el dato importante aquí es validar que ese material fue extraído de acuerdo y durante la vigencia del contrato. Entonces, eso es lo que estamos en este proceso, y lo importante también dentro de las orientaciones que hay jurídicas es que se pueda comprobar fehacientemente, técnicamente, que ese material fue extraído durante ese periodo. No hay elementos financieros, contables, de monitoreo de procesos que se han llevado adelante, se pueden hacer las pruebas químicas al respecto, no solamente de la cantidad, sino de la calidad del producto que está ahí, que estamos llevando adelante. Ese es parte del trabajo que estamos haciendo para determinar efectivamente si ese material y cuánto de ese material le corresponde a la empresa minera y cuánto le correspondería al Estado, porque fue extraído en un momento cuando no había vigencia de un contrato de concesión. Ministro, yo quería preguntarle 2 cosas. La primera es si hemos tenido alguna notificación sobre arbitraje, demanda, reclamo de la mina. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo en perspectiva, cómo está en línea de tiempo? Y básicamente eso, y si el gobierno ha establecido ya o está viendo un plan para poder llevar a esa área de Coclé solución a los problemas del desempleo que quedan ahora, o actividades que puedan de alguna manera contribuir con la economía de la región y de las personas que se quedaron sin trabajo. Esas son mis 2 preguntas. Sí, gracias por la pregunta. Como adelanté en la primera intervención, sí hay
hay 4 procesos arbitrales, ¿no? Y hay que diferenciar. Hay un proceso de esos 4 de arbitraje comercial. Ese proceso de arbitraje comercial ya formalmente inició. Se está avanzando con las etapas de la contestación de la demanda. Se hizo la presentación, hay que designar árbitros por parte de ambas partes. ¿Quiénes son los abogados que nos representan, ministro, en ese arbitraje a Panamá? En este momento hemos estado llevando adelante el proceso con nuestro equipo del MISI. Hay el apoyo y se está haciendo la gestión con una firma internacional luego de haber hecho digamos, un mapeo a nivel internacional con una firma denominada Baker Botts, que dentro de las validaciones que hicimos, pues al final tiene las condiciones para poder llevar adelante un arbitraje comercial, y eso es lo que quiero hacer el énfasis, ¿no? Este arbitraje tiene unas características diferentes a los otros 3 anuncios de arbitraje que todavía no se han formalizado, que son arbitrajes de inversión, ¿no? Este arbitraje comercial, la empresa lo está fundamentando en una cláusula del contrato que fue declarado inconstitucional. En ese contrato que fue declarado inconstitucional, contenido en la ley 406, se establecía una cláusula de arbitraje en función de diferéndum. Ellos están intentando activar esa cláusula para este arbitraje comercial. Ahí no hay todavía anuncios, no se han manifestado todavía montos, ¿verdad?, por el proceso que se está llevando adelante. Y en los otros 3 arbitrajes que son de inversión, esos procesos todavía no han iniciado formalmente. Eso es lo que estamos en lo que se conoce como, en inglés usan la palabra cooling off, como de conversaciones previas. Se anuncia que hay la intención de llevar adelante un arbitraje, pero hay un periodo que normalmente es de 3 meses a 6 meses, en los cuales la reclamante, que en este caso serían los inversionistas, y el Estado panameño, pues abren este periodo de digamos, conversaciones, por decirle de alguna manera, antes de formalizar una demanda arbitral. Esos otros 3 todavía no se han activado, estamos en este periodo de conversación, ahí no hay firmas de abogados porque no es el momento todavía. Estamos, pues eso sí, estamos buscando, revisando, como planteamos en la propia resolución de gabinete, en uno de los artículos de la misma, se plantea no solamente el trabajo del Ministerio de Comercio, de la contratación, de las firmas, etcétera, que eso es lo que estamos llevando adelante, sino también el acompañamiento del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Recordemos que en el Ministerio de Economía y Finanzas hay una unidad especializada en el tema de arbitrajes de inversión para defender al país. Ellos están trabajando con nosotros desde el día 1 para poder tener esto, pero además estamos estableciendo la conformación de un equipo de expertos panameños en arbitraje que pueda también darle acompañamiento, retroalimentación a este proceso formal del Estado hacia adelante. Entonces, los anuncios que ha habido de parte de las empresas que han presentado estas posibles reclamaciones, recordemos, una cosa es el arbitraje comercial que presenta Minera Panamá, ¿verdad?, como concesionaria en función de este artículo, de esta cláusula del contrato, y estos otros 3 arbitrajes que son presentados por accionistas de Minera Panamá, entre los cuales, por supuesto, el principal accionista es First Quantum, pero First Quantum no es la única accionista de esta empresa, también hay una empresa coreana que ha anunciado, y si sumamos los anuncios que han hecho, comunicados públicos que han dado, pues estaríamos hablando de cerca de $25.000 millones de reclamos solamente con estos arbitrajes de inversión. En cuanto a las plazas de trabajo o generación de una situación económica para el área, y brevemente, es que me cogí el tiempo de la entrevista yo. Perdón, sí, se me estaba quedando esa pregunta, y gracias por reiterarla. Sí, ahí por eso estamos planteando en la resolución de gabinete también formalmente el proceso de repensar nuestro Producto Interno Bruto, y dentro de ese repensar está precisamente la prioridad número 1, que es el tema de los empleos. Recordemos, otra señal muy clara para aquellas personas que dicen que la mina no ha cerrado, etcétera. Bueno, allá a la fecha hay más de 4.000 trabajadores que se han quedado sin trabajo, que han entrado al programa de retiro voluntario o han sido objeto de procesos ante el Ministerio de Trabajo de suspensión, de culminación de la relación laboral.
Y para ellos entonces estamos en coordinación. Ahí está el Ministerio de Trabajo con los equipos, estamos activando al INADE, estamos activando también al ITSE, estamos activando también Senacid, que está también participando en el proceso, también al Ministerio de Desarrollo Social para la atención de ciertas condiciones, y por supuesto también AMPIME y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, ¿no? Eso es un trabajo interinstitucional y en lo cual hemos planteado dentro de la resolución el gobierno que el trabajo lo pueda coordinar, este trabajo en específico lo pueda coordinar el Instituto de Planificación para el Desarrollo, que fue un instituto que se creó, ¿verdad?, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas para poder ver estas dinámicas realmente de pensar el futuro del país desde el punto de vista del desarrollo económico, bueno, integrarlos también al proceso, ¿no? Y con este enfoque, como les decía, un enfoque territorial, un enfoque diferenciado. No es lo mismo atender las necesidades de estos 4 municipios, de estas áreas vinculadas directamente al área de concesión, el resto del país, aunque recordemos, el resto del país también va a tener, estamos hablando de cerca de 2.000 empresas proveedoras que tenía la empresa minera, estamos hablando de cerca de más de 30.000 trabajadores que estaban vinculados a esas empresas proveedoras de servicio de la mina, en las cuales muchas de estas empresas eran pequeñas, medianas empresas, en donde además la mina era su principal cliente o su único cliente. Entonces, también estamos haciendo, digamos, dentro de la base de datos de este mapeo, pues no es lo mismo atender las necesidades de una pequeña empresa que se quedó sin su cliente o sin su principal cliente, de otras empresas donde, bueno, la mina era uno de sus clientes. Ese abordaje también diferenciado lo estamos haciendo para poder entonces priorizar, digamos, los recursos que también son escasos de parte del gobierno. Lo importante es el abordaje integral que estamos llevando adelante. Entendemos además, y quiero aprovechar la oportunidad para reiterar que no se me quede en el tintero, que hay mucha expectativa de la ciudadanía, que hay mucha expectativa de los tiempos, ¿no? De por qué no está pasando esto, por qué no está pasando todavía lo otro. Nos toca a nosotros, por supuesto, seguir informando, seguir comunicando los pasos, pero bueno, un proceso como este, como ya vimos, va a tardar muchísimo tiempo, va a tardar años, y queremos ir dando los pasos, digamos, con la fortaleza necesaria para no cometer errores además, ¿no? Recordemos, además, siempre tenemos ahí en todo momento el tema de los arbitrajes. Cualquier decisión que tomemos en estos momentos también se va a incorporar a los procesos de arbitraje, puede ser un elemento en contra. Entonces, por eso estamos llevándolo, digamos, de una forma paso a paso. Aquí lo que sí queremos, además, reiterar, en ese caso, con cautela, ¿no? Eso sí, lo que queremos reiterar además que esa cautela no implica, como en algún momento también se ha planteado, de que el actual gobierno, que el gobierno del presidente Cortizo lo que quiere es que patearle la pelota al próximo gobierno, ¿no? De que estamos estamos cumpliendo los pasos que de aquí al 30 de junio tenemos la capacidad de llevar adelante. Queremos dejar cerrado, por ejemplo, el tema de las auditorías, es fundamental, ¿no? El de la contratación de las auditorías, tanto la de procesos mineros como la ambiental, ¿verdad? Para poder avanzar y ya ir conformando el panel de expertos, que no lo hemos conversado también, el panel de expertos que estamos planteando con acompañamiento tanto de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, pero también con el cual hemos hecho acercamientos con el Sistema de Naciones Unidas, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para que también acompañen este proceso de la conformación tanto del panel de expertos como de las veedurías ciudadanas que se deben desarrollar alrededor de ese proceso. Ministro, en cuanto a los tiempos y decisiones que usted acaba de mencionar, sé que una de las principales preocupaciones de los ambientalistas era el vencimiento de la fianza de cumplimiento que Minera Panamá debía solicitar. Quiero saber si ya se solicitó por parte del MISI o Mi Ambiente a la empresa la renovación de la misma, y si no se ha hecho, ¿por qué no se ha hecho? ¿Y por qué no se va a hacer? Era una de las principales preocupaciones, y ellos indicaban que con esta fianza pues se podía de alguna manera asegurar el plan de cierre, el poscierre y todas las actividades que tenía que desarrollar la empresa para actuar en esta dirección. Gracias, Lisbeca, muy buena pregunta. Mira, esa es la fianza de la que se está hablando, es la fianza vinculada al estudio de impacto ambiental, ¿no? Esta fianza
tiene un monto de 108 millones de dólares. Sí, esa. Esos 108 millones de dólares, ya el Ministerio de Ambiente hizo el requerimiento para que la empresa renueve la fianza. La empresa ya ha aceptado el proceso de renovación. Yo creo que eso es importante. La fianza vence el 7 de marzo. Exacto, vence la próxima semana y el Ministerio de Ambiente está trabajando en ese sentido. Y como les digo, ya se hizo el requerimiento de la renovación de la fianza. La empresa también manifestó ya la anuencia a hacerla. Sin embargo, ahí aprovecho también para explicar un poco. Esta fianza está vinculada al estudio de impacto ambiental. El ejecutar la fianza, el ejecutar esa fianza pasa o parte de un hecho que es que se tengan hallazgos de incumplimiento o de afectaciones ambientales. Entonces, para demostrar eso necesitamos evidencia científica, y parte de la evidencia científica que se necesita para poder activar la ejecución de la fianza está en las auditorías que estamos planteando que hay que hacer, ¿no? Ese es un poco el enfoque integral donde se conectan las piezas del rompecabezas para poder llevarlo adelante. Esa es una garantía de que se tienen unos recursos en función de que se encuentren se confirmen, se validen, que tengamos evidencia de esos hallazgos. Recordemos, en algún momento también se planteó que el contrato de concesión que fue aprobado por la ley 406 también tenía asociado una fianza que no era ambiental, era la fianza del contrato de concesión, pero como el contrato de concesión cesó su vida jurídica, ¿no? En este caso, pues como decimos los abogados, y como es un principio, pues lo principal, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Esa otra fianza, cuando esto finaliza la vigencia del contrato y se declara inconstitucional, pero en este caso la preocupación también de los ambientalistas, yo les puedo decir que ya el Ministerio de Ambiente hizo el requerimiento, la empresa ha planteado de que va a hacer la renovación, así que estamos dándole seguimiento al equipo de medio ambiente con relación a de que se cumpla antes del plazo de vigencia, que es la próxima semana. Ministro, muchas gracias por ponernos al tanto de la situación, cómo están las cosas en este momento. Creo que eso es sumamente importante, estar dando la información a la comunidad de manera transparente. Gracias.